exaltan la bendita palabra del Eterno. Dice la palabra que de tiempo en tiempo el Eterno se manifiesta y se aparece a su pueblo, haciendo grandes proezas y maravillas. ¿Cuántos creen que hoy es uno de esos tiempos donde el Eterno se aparece? Vamos a hacer una tefilá. Baruch atah Adon Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu beshem gadol Yahshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos purificas por medio de tus preceptos, de tus mitzvot, de tus mandamientos, y nos ordenaste estudiar tu bendita palabra, tu bendita Torah. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach te damos muchísimas gracias. Que sea tu Ruach HaKodesh ministrando en esta mañana, que sea tu bendita palabra transformando, que sea tu precioso poder, tu palabra haciendo el milagro que necesitamos en este día. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach te damos gracias, toda rabá, toda gloria sea a ti. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Eterno. Y hoy nos corresponde una porción de la Torah llena de enseñanzas, de bendiciones. ¿Cómo se llama la porción de la Torah de esta semana? ¿Cómo se llama? Valle. Sabemos que hoy el Eterno se va a aparecer. Amén. ¿Cuántos creen que Yahweh va a aparecer aquí hoy? Se va a revelar a nuestras vidas. Y dice la bendita palabra, vamos a ponernos todos de pie para leer en Bereshit capítulo 18. Muchos puntos en esta porción, muchos puntos. A veces en un solo verso pudiésemos pasar días enteros, años enteros quizá de estudio. Muchos eventos ocurren en esta porción, milagros, se revela lo que es el impacto de una persona justa, el poder que tiene alguien cuando se conecta con la Torah y con el Eterno a través de la tefilá. Te habla también de lo que ocurre cuando Yahweh le abre los ojos a alguien. Cuando el Eterno simplemente revelan salidas donde no las había o donde no las veías, pero siempre estuvieron frente tuyo. Cosas que suceden cuando Yahweh aparece. ¿Cuánto les ha pasado eso? Se revela Yahweh Jireh, el proveedor. Serie de eventos importantes. Y en estos 4 o 5 eventos que mencioné es que vamos a desarrollar algunos puntos. Bereshit capítulo 18 verso 1. Parashat Vayera, que significa y él apareció. Yahweh apareció. Yahweh se le apareció a Abraham por los cedros de Mamre mientras él se sentaba a la entrada de la tienda en el calor del día. Él alzó sus ojos y miró, y allí, delante de él había 3 hombres. Al verlos, él corrió desde la puerta de la tienda para recibirlos. Se postró en la tierra, verso 3, y dijo: mi Adón, si he encontrado favor a tu vista, por favor no dejes a tu siervo. Por favor, déjame mandar a traer un poco de agua y deja que ellos les laven los pies, entonces refrésquense debajo del árbol. Verso 5. Y yo traeré pan y ustedes comerán. Después de esto ustedes seguirán su jornada. A causa de lo cual se han vuelto a su siervo. Muy bien, ellos respondieron, haz lo que has dicho. Verso 6. Abraham se apresuró a ir dentro de la tienda a Sara y dijo: deprisa, 3 medidas de la mejor harina, amásala y haz panes.
Abraham corrió hacia la manada y cogió un becerro bueno y tierno y se lo dio al sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el becerro, el cual había preparado, y lo puso todo delante de los hombres, y se estuvo con ellos debajo del árbol mientras ellos comían. Ellos le dijeron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Él dijo: allí en la tienda. Él dijo: yo de cierto regresaré a ti alrededor de este tiempo, el año que viene, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Sara le oyó desde la entrada a la tienda detrás de él. Verso 11. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Sara le había pasado la edad de concebir. Repita eso conmigo. Sara le había pasado la edad de concebir. Verso 12. Y Sara se rió dentro de sí misma diciendo: la cosa aún no me ha pasado, aún hasta ahora, y mi señor, en hebreo es mi Adoní, está viejo. Yahweh le dijo a Abraham: ¿por qué Sara se rió y preguntó: ¿voy yo en verdad a parir cuando estoy tan vieja? Repite esto conmigo. ¿Hay algo, 14, difícil para Yahweh? ¿Hay algo difícil para Yahweh? Pregúntese a la persona que tiene a su lado: ¿hay algo difícil para Yahweh? En el tiempo estipulado, en esta temporada, el año que viene, yo regresaré a ti y Sara tendrá un hijo. Sara lo negó diciendo: yo no me reí, porque ella tenía miedo. Él dijo: no es así, tú sí te reíste. Amén. Puede tomar asiento. Y vamos a ir desarrollando acá algunos puntos de esta hermosa porción. Lo primero que dice es que, y esto lo tenemos que comprender para el capítulo final de esta porción, Yahweh se le apareció a Abraham, pues le realiza una visita. Yahweh come allí con los malajim, Abraham come allí con los malajim. El Eterno revela sus propósitos. El Eterno revela milagros que van a comenzar a acontecer. Y en el verso 11, Bereshit capítulo 18, verso 11, dice que Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Sara le había pasado la edad de concebir. Y cuando vemos esto, vemos dos ancianos que por las circunstancias, por lo que su mismo cuerpo decía, estaban imposibilitados para tener cera, para tener descendencia. Como en esos momentos donde la gente, esa frase que utilizan y dicen: no vale, pero es que ya el tren pasó hace mucho tiempo, ya la oportunidad pasó, ya ese autobús pasó y la oportunidad la perdí. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Bueno, ya el tren le pasó, ya perdieron allí el chance. Abraham y Sara, y lo relata una y otra vez el Eterno como para que no se nos olvide. Estaban viejos, había pasado la oportunidad de concebir, pero en medio de eso Yahweh apareció. Y cuando Yahweh aparece, lo que era imposible se transforma en real. Cuando el Eterno aparece, lo que era una dificultad se vuelve una realidad tangible para su pueblo, y Él comienza a transformar todas las cosas. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Y dice que en medio de su vejez, en medio de la imposibilidad, ellos seguían confiando en el Eterno. Ellos seguían teniendo la confianza, ellos seguían guardando la bendita palabra, la bendita Torá, a tal punto que dice que en el año que viene, en este tiempo, en el tiempo señalado, en el verso 14, dice: hay algo muy difícil para Yahweh. En el tiempo estipulado, en esta temporada, el año que viene. La palabra temporada viene del hebreo moed, y moed significa festividad. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno.
Porque Yahweh se aparece en las festividades. ¿Cuántos exaltan su palabra? Y en esa festividad que estaban allí celebrando, que estaba Abraham junto con su esposa, aún de avanzada edad, ellos seguían creyendo y celebrando las festividades. Y usted sabe para qué festividad nació Yitzhak el siguiente año, la festividad de Hamatzah o panes sin levadura. En medio de esa festividad, donde ahí mismo se demuestra, corre y prepara los panes a prisa, panes sin levadura, tráelos y vamos a tener una cena, vamos a celebrar Hamatzah aquí con los malajim que el Eterno está enviando. ¿Sí me está siguiendo? En medio de esa festividad, dice la palabra, que en ese tiempo señalado Él los iba a visitar otra vez, con gozo, porque cuando el Eterno aparece, cosas comienzan a ocurrir. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Y esto me recordaba un milagro similar que el Eterno en una casa de Shalom hace 2 semanas me recordaba, en Johanán capítulo 5, verso del 1 al 14. Sucede algo similar, imposibilidades, conflictos. Dice, después de esto había una ¿qué? Festividad de los Yaudín, y Yahshua subió a Jerusalén. En Jerusalén, por la puerta de las ovejas, hay un estanque que en arameo se llama Beit Satá, casa de Rahamín, misericordia, que tenía 5 portales. En estos había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, inválidos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque a ciertas horas un malaj de Yahweh descendía al estanque y dice ¿cuándo? De tiempo en tiempo. Y agitaba el agua, y el que entrara primero en el estanque después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que había estado enfermo por 38 años. ¿Por cuánto tiempo? 38 años. No eran 2 días, no eran 3 días. Eran 38 años. Y dice, Yahshua viendo a este hombre y sabiendo que él había estado allí por tanto tiempo, le dijo, ¿quieres ser sanado? 7. El hombre enfermo le respondió, no tengo a nadie que me ponga en el estanque cuando el agua es agitada, y siempre alguien entra antes que yo. Verso 8. Yahshua le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Dice la palabra que habían ¿cuántas personas allí en ese sector? Multitudes. Y cuando la Tanaj o la palabra te habla de multitudes, te hablan de miles normalmente, cientos o miles de personas en ese lugar. Imagínese usted en un sitio donde hay miles de personas enfermas. ¿Cómo puede ser el ambiente allí? Personas que están esperando un milagro. Personas que dice la palabra que en ese sector había un estanque y estaban esperando que de tiempo en tiempo, de festividad en festividad, bajaba un ángel, tocaba el agua y el primero que tocaba el agua era sanado. Cosa extraordinaria. Ahora, a mí me llama la atención algo. Y es que habían miles de enfermos, pero Yahshua apareció. Pero él no fue, no sé, quizá el milagro yo pensaba hubiese sido más extraordinario que llegara Yahshua y los sanara a todos, pero no. Yahshua fue donde ese hombre. La palabra no dice que ese hombre lo llamó. La palabra no dice que ese hombre se le acercó. La palabra dice que Yahshua se le apareció, que Yahshua se le acercó. Y hoy es un día donde Yahshua se te acerca a ti. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Y dice la palabra que en ese momento, ese hombre 38 años enfermo, yo le preguntaba al Eterno, ¿qué hizo ese hombre para llamar la atención del maestro? Porque quizá ya había personas que tenían enfermedades peores, habían ciegos, paralíticos, pero ¿por qué Yahshua se le acerca a él, precisamente a él? ¿Por qué? 38 años. Y cuando vemos en la bendita palabra, en el libro de Devarim, capítulo 12,
verso del 14 al 18, la Torá nos da algunas luces. El tiempo entre que nosotros salimos de Kadesh Barnea y cuando cruzamos el Badí Seret fue de 38 años, hasta que toda la generación de hombres capaces de portar armas había sido eliminada del campamento, como Yahweh había jurado que sería. Dice la palabra que el pueblo de Israel, luego de aquel pecado quizá de incredulidad y de hablar mal de la tierra, estuvo 38 años en un lugar llamado Kadesh Barnea. Dice el 15: además la mano de Yahweh estaba contra ellos para desarraigarlos del campamento hasta que el último de ellos hubiera desaparecido. 16: cuando todos los hombres que eran capaces de portar armas murieron y ya no eran parte del pueblo, Yahweh me dijo a mí: hoy cruzarás la frontera de Moab en Ar. Fíjense algo tan extraordinario. Ese hombre que estaba allá en el estanque representaba al pueblo de Israel. A un pueblo que por causa de su pecado estuvo 38 años dando vueltas en el desierto. Quizá un tiempo de esterilidad, donde caminaban y quizá no veían mucho resultado. Dice la palabra que estuvieron allí 38 años, donde murió una generación incrédula. 38 años donde la mano de Yahweh estaba en contra de ellos por causa del pecado. Y así estaba ese hombre en el estanque. 38 años, no eran 2 días, eran 3 días, era 38 años enfermo y tratando de que algo sucediera en su vida. Y dice la bendita palabra que el maestro se le acerca. Y dice la palabra en Devarim que cuando esa generación muere, el Eterno se aparece y les dice: hoy se acaban tus limitaciones, hoy comienzas a avanzar. Y 38 años cumplidos en la vida de ese hombre enfermo, dice la palabra que el maestro se le acerca al pueblo de Israel una vez más y le dice: ¿quieres ser sanado? Maestro, pero no tengo quien me coloque en el estanque, tengo este problema, tengo esta situación. Pero el maestro hizo una pregunta y es una pregunta hoy, que Gilá Mesiani, que Esmirna: ¿quieres ser sanada? ¿Quieres ser sanado? No importan los 38 años, no importa que ya haya pasado el tren, no importa que haya pasado el autobús de la oportunidad. Hoy el maestro pregunta una vez más: ¿quieres ser sanado? No importa lo que digan los médicos, no importa lo que digan las circunstancias, no importa lo que diga la limitación de los 38 años. Hoy el maestro te pregunta: ¿quieres ser sanado? Aleluya. Y dice la palabra que el maestro le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Entonces exaltan la bendita palabra del Eterno. ¿Quieres ser sanado? Porque cuando Yahweh aparece, se rompen las limitaciones. Cuando el Eterno aparece, comienzas a cruzar las fronteras. Cuando el Eterno aparece, cosas impensables comienzan a suceder que van más allá de lo que tu intelecto quizá pudo haber imaginado, pensado o razonado. El maestro le dijo: ¿quieres ser sanado? Y cuando vemos el 8, el verso 8 dice: Yahshua le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Este hombre era hebreo. Este hombre conocía la mentalidad del pueblo judío yaudín. Él sabía los riesgos a los cuales quizá se tenía que enfrentar, aún siendo sanado al tomar esa camilla y caminar con ella. Dice el verso 9: inmediatamente el hombre fue sanado, recogió su camilla y caminó. Ahora bien, ese día era Shabbat. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. De tiempo en tiempo el Eterno se aparece. Y hoy es Shabbat también. Y hoy el Eterno se aparece en nuestra vida. ¿Cuándo exalta la bendita palabra? Y dice el verso 10:
De modo que los Yaudín le dijeron al hombre que había sido sanado: es Shabbat, es contra la Torá para ti cargar la camilla. Verso 11. Pero él les respondió: el hombre que me sanó, él fue el que me dijo: recoge tu camilla y camina. Este hombre tenía una similitud con nuestro padre Abraham. Este hombre, cuando el Eterno se aparece y hace algo en tu vida, es para que tú y yo contemos lo que Yahweh hizo a favor de nosotros. 38 años enfermo, pero el Eterno conocía el corazón del hombre y sabía que después de ser sanado, él le iba a hablar a las masas, independientemente de lo que dijeran, que hubo un hombre que lo sanó y que le mandó a cargar su camilla. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Por eso es que muchas veces tenemos que hablar del hombre que nos sanó. Tenemos que hablar del hombre que nos sanó. Yo ayer hablaba con mis hijos y les contaba las hazañas que el Eterno ha hecho en mi vida, y le decía así, y le contaba a David: hijo, cuando Daniel estaba en la barriga, su corazón no se escuchaban bien los latidos, y yo me puse a llorar y clamé al Eterno y le pedí al Eterno que su corazón latiera bien, porque según lo que decía la internet, y el médico ya nos había remitido un cardiólogo, era que había un alto porcentaje de probabilidades, un 87%, que viniera con una enfermedad congénita. Pero yo lloré y le clamé al Eterno, hijo, confiando que el Eterno iba a hacer un milagro. Y Yahweh lo hizo. La siguiente cita, el corazón latió bien. No pasaron 5 minutos y mi hijo mayor se quedó con la cuestión. Y al ratico vuelve y me llega otra vez mientras yo estaba preparando la paracha y me dice: papá, ¿por qué era que tú estabas llorando? Y vuelvo entonces yo a explicarle. Y llega y me dice: ¿y mi corazón cómo late? Y comienzo entonces yo a explicarle las hazañas que el Eterno ha hecho. Porque cuando Yahweh se aparece en tu vida y hace algo a favor de ti, es para que tú proclames las obras maravillosas que Él ha hecho contigo. Por eso es que cuando llega la gente y dice: bueno, pero es que el nombre, ¿cómo tú vas a proclamar el nombre del Eterno si eso no se proclama, eso no se dice? Ya va. El hombre que me sanó dice: invocarás mi nombre sobre los hijos de Israel, y entonces yo lo bendeciré. Eso es lo que dice el hombre que me sanó. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Eso es lo que dice el hombre que me sanó. Porque aquí decía que el hombre no podía cargar una camilla en Shabbat, pero oye, el hombre que me sanó me dijo que sí. Porque lamentablemente en ese tiempo había muchas leyes donde, como dicen actualmente aún, la costumbre se volvió ley. Y muchas de esas cosas que ellos aplicaban no estaban ni están en la Torá. No exaltan la bendita palabra del Eterno. Eso es como, bueno, ¿cómo es eso? Ahora ustedes van a ir a Israel. ¿Y cómo es eso? Sí. El hombre que me sanó nos dijo: y subirán en las festividades. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Quizá muchos criticaron a Papá Ernesto ante este viaje y le dijeron: ¿cómo vas a ir tú otra vez y vas a hacer esto? Pero no solamente el Eterno demostró que él podía, sino que se llevó una delegación completa. Y una delegación que esta vez no había lugar para pensar, que fueron acorde a sus posibilidades. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. Quizá en el primer viaje algunos pudieron haber pensado: bueno, los primeros que fueron quizá, tenían quizá o conexiones, o tenían dinero, tenían empresas, o tenían... El Eterno dijo: esta segunda voy a llevar a todos los que tienen emuná, confianza. El Eterno llevó a personas que ellos mismos, como el pastor Abraham contaba aquí todos sus testimonios de todo lo que el Eterno hizo y cómo abrió las puertas, y lo llevó a pisar la tierra de nuestros padres. ¿Cuánto exalta la bendita palabra del Eterno? Porque dice la bendita palabra: y subirán en las festividades. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? ¿Hay algo imposible para Yahweh? Bereshit capítulo 18, verso 17.
Yahweh dijo: ¿debía yo esconder de Abraham mi siervo lo que estoy por hacer? Puesto que Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y fuerte, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por él. 19. Pues yo me he dado a conocer a él, fíjense esto, para que él dé órdenes a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Yahweh y para que hagan lo que es recto y justo, para que Yahweh haga suceder para Abraham lo que él ha prometido. ¿Para qué el Eterno se le reveló a Abraham? Aquí está la respuesta. Para que él dé órdenes a sus hijos y a su cera después de él, para que guarden el camino de Yahweh y para que hagan lo que es recto. Cuando el Eterno aparece, los justos son recompensados. Cuando el Eterno aparece, es para que eso se lo contemos a nuestros hijos. Dice la palabra en Bereshit capítulo 18, verso 20 en adelante. Yahweh dijo: el grito de clamor contra Sedón y Amorá es tan grande y el pecado de ellos tan serio, que yo descenderé ahora y veré si sus obras merecen el clamor que ha llegado hasta mí. Si no, yo lo sabré. Imagínense esto. El clamor había llegado a la presencia del Eterno y el Eterno tenía que hacer algo. Dijo: los hombres se volvieron de allí y fueron hacia Sedón, pero Abraham permaneció parado delante de Yahweh. Imagínense esto, llegaron tres a visitar a Abraham. 2 siguen a Sodoma y Gomorra, o a Sedón y Amorá, y 1 se queda allí con Abraham. Y dice, Abraham se acercó y dijo, y comienza entonces él a conversar con el Eterno, y le dice: ¿destruirás tú a los justos con los perversos? ¿Y serán los justos como los perversos? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿En verdad barrerás la ciudad y no la perdonarás por amor a los 50 justos que están allí? Lejos esté de ti hacer tal cosa, matar a los justos junto con los perversos. Así los justos y los perversos son tratados por igual. Lejos esté de ti. ¿No debe el juez de toda la tierra hacer lo que es justo? Mire esta conversación que Abraham tiene con el Padre, esta intimidad tan grande. Y dice, Yahweh dijo: si yo encuentro en Sedón 50 que son juntos, entonces perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. 50. Abraham dijo, ahora bien, comienza Abraham, se da cuenta que el Eterno, pero la decisión era firme. Comienza entonces a bajar el número. Abraham dijo, ahora bien, yo que soy solo polvo y cenizas, lo he tomado sobre mi persona hablar a Yahweh. Que si hay 5 menos que 50 justos, él dijo, no la destruiré si encuentro 45 allí. ¿Que quieres 5 menos? 5 menos, pues le bajo 5. Sí, 45 no la destruyo. Sigue. Él le habló de nuevo. Que si 40 son encontrados allí, él dijo, por amor a los 40 no lo haré. Y él dijo, ¿habrá algo contra mí, Yahweh, si yo hablo? Imagínate, ya él sabía, concha, no hay ni siquiera 40. Entonces ya él comienza pues a humillarse más para seguir negociando, porque se está dando cuenta que bueno, la ciudad iba a ser destruida. Y dice, ¿habrá algo contra mí, Yahweh, si yo hablo? Que si 30 son encontrados allí, él dijo, no la destruiré si encuentro 30 allí. Él dijo, ahora bien lo he tomado sobre mi persona hablar a Yahweh, que si 20 son encontrados allí, él dijo, por amor a los 20 no la destruiré. Él dijo, ¿habrá algo contra mí, Yahweh, si hablo solo una vez más? Solo una vez más. Que si 10 son encontrados allí, él dijo, por amor a los 10 no la destruiré. Y allí Abraham no dijo más, porque Abraham conocía al Eterno y sabía que en su momento con Noa y su familia fueron 10, si mal no recuerdo, fueron 10 allí. Dice, con ese número, pues ya. Y dice el 33, Yahweh siguió por su camino después de hablar con Abraham, y Abraham regresó a su lugar. Abraham comienza a hablar con el Eterno. Y cuando hablamos de Sedón y Amorá, hablamos de una ciudad, de ciudades que habían caído en el pecado de soberbia, a tal punto que dice en el libro de Yehezkel capítulo 16, Yehezkel capítulo 16, verso del 49 al 50.
Los pecados de tu hermana Sedom fueron soberbia y glotonería. Ella y sus hijas fueron ociosas y complacientes de sí mismas. Y fíjese lo que dice: así que no hicieron nada para ayudar al pobre y el menesteroso. No hicieron nada. ¿Cuál era el pecado más grave de Sedom? Soberbia, glotonería, ociosidad, complacientes de sí misma. Pero dice, no hicieron nada para ayudar al pobre y al menesteroso. Fíjese algo: Sedom y Amorá, en esos pueblos había una población aproximadamente, saqué un promedio, 52.500 personas. 52.500 personas. La cultura de ese tiempo o el pensamiento común de esa ciudad, fíjense que el Eterno lo revela aquí, era que si en esa tierra, porque era una tierra donde había riquezas, ellos decían que si en esa tienda había riquezas, ¿por qué ellos iban a atender a los forasteros que pasaban si los forasteros después querían quizá llevarse sus riquezas? Imagínense el pensamiento. Y este era el pensamiento común de los ciudadanos de la época, que ellos no ayudaban y establecieron leyes y normativas en la nación para no ayudar al forastero, porque ellos decían que los forasteros se podían llevar sus riquezas. ¿Sí me está siguiendo con esto? Por eso es que más adelante dicen que cuando a Lot lo visitan los ángeles, dice la palabra que toda la ciudad, hombres, ancianos, niños, se reunieron alrededor de la tienda y comenzaron a pedir: hey, saca a esos hombres que te vinieron a visitar, porque era la ley del momento. La ley para ellos era no ayudar al forastero que visitaba esa nación o ese sector. Dice que ellos creían que hacer sedaká o gesed, que significa bondad, era un acto de crueldad. Miren la forma como ellos pensaban. Ellos pensaban que al ayudar a alguien necesitado, y eso muchas personas lo piensan hoy día, al ayudar a alguien necesitado, sin que esa persona se lo gane, estaría alentándolo a depender de los demás. Ese era el pensamiento común de la época, donde ellos decían que si aplicaban gesed o bondad, ellos le estaban haciendo un mal a ese pobre que se estaba ayudando, porque lo estaban alentando a ser una persona dependiente de los demás. Pero a mí, el hombre que me sanó, me dijo: ayuda al necesitado, ayuda al pobre, ayuda al huérfano, ayuda a la viuda, ayuda al necesitado. Por cuanto los ayudaste a ellos, por mí lo hiciste. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? El hombre que me sanó nos enseñó esto. Pero en Sedom y en Amorá, la cultura y las leyes de ese sector eran que no se podía ayudar a un necesitado. Es más, ustedes escucharon que dice la palabra que hubo un clamor que hizo que Yahweh volteara. Según la historia, hubo una niña que fue a ayudar a un hombre pobre. Y cuando la fue a ayudar, después que la ayudó y le dio un pan porque estaba hambriento, cuenta la historia que a esa niña, la toman, y como dicen que estaba haciendo un acto de crueldad, porque ayudar al necesitado era un acto de crueldad para el necesitado, porque lo estaba volviendo dependiente o vago, a ella la agarraron, la bañaron en miel, la colocaron en el campo y dejaron que las abejas se alimentaran de ella. De esa manera la asesinaron. Y en ese momento el clamor de esa niña subió a la presencia de Yahweh. Y dice la palabra que Yahweh dijo: voy a ver qué es lo que está pasando allí. Todos exaltan la bendita palabra del Eterno. Y dice la palabra que en ese momento Sedom fue extremista al castigar a los que hacían bondad por darle alimento al pobre. 52.500 personas pensando de esa manera, amados. Y el Eterno dijo: si solamente hay 10 justos, yo no la destruyo. Solo 10 que no piensen así.
Solo 10 es suficiente para yo no hacer llover fuego sobre esa ciudad. Solo 10. Por eso es que la palabra en Shemot capítulo 23, Shemot capítulo 23, verso 1, dice: no repetirás falsos rumores. Esto es un misbot. No repetirás falsos rumores. Y dice: no unas tus manos con el perverso ofreciendo testimonio de perjurio. Verso 2. No te asociarás con la multitud para el mal y no permitas, vean lo que dice, que el sentir popular te incline en ofrecer testimonio por cualquier causa si el fin es pervertir la justicia. El Eterno solamente necesitaba 10 que no se hayan inclinado ante el sentir popular de no ayudar a los demás, ante el sentir popular de no hacer lo correcto. Sé que normalmente quizá habíamos escuchado que Sedón y Amorá pues eran ciudades donde se practicaba la homosexualidad, y es verdad, le decían saca a los ángeles para que se querían acostar con ellos, pero el pecado grave está en Yehezkel, que dice que se olvidaron y no extendieron las manos a los necesitados, convirtieron esa nación en leyes para no ayudarlos. Pero cuando ya aparece, Él distingue entre los justos y los perversos, y Abraham conocía este código. Por eso Abraham comienza y le dice: Abba, yo sé que cuando tú apareces tú haces distinción entre los justos y los perversos. Yo sé que cuando tú apareces tú tienes rajem del justo, del que te busca, del que guarda la Torá, del que guarda tus códigos, tus principios. Y el Eterno le dijo: solamente 10. Si hay 10, yo no destruyo 52,000 personas. Amado, yo quiero que usted entienda hoy algo. El impacto que tiene un justo en la vida de las personas que les rodean es muy importante y puede salvar la vida de la persona que esté a tu lado. 10 salvaban 52,000. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que uno es capaz de sanar 5,000. Uno salva 5,000. Pueden haber 5,000 personas que dependen de ti. ¿Aló? Dile a la persona que tienes a tu lado: hay multitudes que pueden depender de ti. 52,000, 10 salvaban a 52,000. Por eso es que en esta ciudad hay aproximadamente 75,000 habitantes en Lechería. Si lo llevamos a esta proporción, si 10 sanaban a 52,000 o salvaban a 52,000, harían falta solamente 14 para salvar esta ciudad completa. 14. Y aquí el Eterno tiene un pueblo de más de 14 personas que está buscando sus códigos, su bendita palabra, su bendita Torá, que está procurando hacer lo que es correcto y lo que es justo. Por eso tenemos que entender, amados, que la Torá o guardar estos códigos que están acá no es cualquier cosa. Cuando hay un juicio, el Eterno ve: cónchale, hay un justo, yo no puedo destruir esos 5,000 que están alrededor de él. ¿Cuándo exaltan la bendita palabra del Eterno? No es cualquier cosa. Teilín capítulo 112. Teilín 112 dice, te habla de las bendiciones del justo, de la persona que guarda la Torá. Dice: aleluya, bendecido es el hombre que teme a Yahweh, grandemente se deleita en sus misbot. Su cera será poderosa en la tierra, una generación bendita de gente recta. Dice: gloria y riquezas habrá en su casa y su justicia permanece para siempre. Para los rectos Él resplandece como una luz en la oscuridad, misericordioso, compasivo y justo. El buen hombre es aquel que es misericordioso y presta, el que conduce sus asuntos con equidad. Porque Él nunca será movido, los justos serán recordados para siempre. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Dice: no será movido para siempre, su corazón está firme confiando en Yahweh. Su corazón está firme, no tendrá temor hasta que vea su deseo sobre sus enemigos. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Él distribuye libremente, da al pobre,
Su justicia permanece para siempre, su cuerno será exaltado con honor. Los pecadores estarán indignados cuando vean esto, crujirán los dientes y su consumirán los deseos del pecador perecerán. Esta no es cualquier cosa guardar la Torá. Hay bendiciones que están asociadas a guardar la Torá. Hay salvación asociada a guardar la Torá. Hay salvación asociada a guardar los códigos que el Eterno estableció. Y dice la palabra que por solamente 10, 52,000 no perecerían. Tenemos una responsabilidad grande. Por eso es que a mí no me gusta generalizar. Porque usted quizás se preguntará, bueno, en esa institución, todos en esa institución, y dicen, pues quizás son unos corruptos. Pero usted no sabe si de repente en esa institución hay un justo. Y ese justo salva toda esa institución. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? No, que en ese sector todos son así, todos son un asesino. No, pero allí un justo que haya salva esos 5,000 de ese barrio, de ese sector, de esa comunidad. Un justo tiene el poder para hacer transformar o para transformar ese lugar donde se encuentra. ¿Cuántos hay en tu lugar de trabajo? 100, 200. Un justo es suficiente para que haya un cambio allí. ¿Cuántas personas hay en tu familia? 10, 20, 30. Por solo un justo, Yahweh puede remover la enfermedad de esa familia, de ese lugar. Yahweh puede traer salvación a esa casa. Solo un justo que se levante y diga, Yahweh, aquí estoy yo, cumpliendo la Torah, guardando tus principios. Él dice, por ese justo yo no toco al resto, porque por ese justo cae la bendición sobre el hogar. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Aleluya, denle un aplauso a Él. Solo un justo. Y el Eterno salva a Lot, salva a su casa. Y sigue la porción de la Torá mostrándonos algunas cosas. Bereshit capítulo 21, verso del 1 al 7. Pasa el año y dice que Yahweh visitó a Sara, como él había dicho. Y Yahweh hizo por Sara lo que él había prometido. Repite eso conmigo. Yahweh hizo por Sara lo que él había prometido. Verso 2. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el mismo tiempo que Elohim le había dicho. Abraham llamó a su hijo nacido a él, el cual Sara le dio Yitzhak. Abraham circuncidó a su hijo Yitzhak cuando él tenía 8 días de nacido, como Elohim le había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando su hijo Yitzhak fue nacido a él. Exalta la bendita palabra del Eterno. Pon el 5 un momento. Es meditar en esto. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo. 100 años. 100 años esperando una promesa. 100 años esperando que el Eterno cumpliera. 100 años sin desmayar. Nos exalta la bendita palabra del Eterno. Porque ese es nuestro padre Abraham, el que no desmayó 100 años esperando. Y a veces tú tienes 2 años, 3 años de espera y te desesperas y te molestas con el Eterno. Pero ellos tuvieron 100 años esperando a que el Eterno respondiera, porque él sabía que lo que el Eterno le prometió lo iba a cumplir. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Así que no te desesperes. Dile a la persona que tienes a tu lado, no te desesperes. No te desesperes, porque el que prometió lo va a cumplir. El que prometió lo va a cumplir. 100 años y no desmayó. Él siguió creyendo. Aleluya. Tienes que seguir creyendo. Tienes que seguir creyendo que lo que el Eterno prometió lo va a cumplir. Yo entiendo muchas veces que la espera desespera. Entiendo muchas veces que la espera te hace dudar quizá. Pero el Eterno cumple lo que promete. Aleluya. Aun cuando no lo veas, aun cuando las circunstancias pasen y pase otro año más. Y pase otro año más, y pase otro año más, y vuelva a pasar otro año y nada pasó, y volvió a pasar otro año y nada. Déjame decirte algo, si Él te lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Dale un aplauso a Él. Hay una presencia del Ruach HaKodesh hermosa. Porque cuando Yahweh aparece, las promesas se cumplen. Cuando exalten la bendita palabra del Eterno. Cuando el Eterno aparece, las promesas se cumplen. Pasarán N cantidad de años, pero el Eterno cumple sus promesas. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno?
Él es fiel. Y dice que Abraham tenía 100 años de edad cuando su hijo Isaac fue nacido a él. Nunca nos olvidemos de esto. Tenía 100 años. Verso 6. Sara dijo: Elohim ha hecho la risa para mí. Ahora todos los que lo oigan se regocijarán conmigo. Y ella dijo: ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría niños? No obstante, yo le he dado un hijo en mi vejez. ¿Quién diría que tu hijo volvería a tus brazos? ¿Quién diría que el Eterno sanaría ese cáncer? ¿Quién diría que te levantarías después de aquel proceso? Pero ahora el Eterno ha hecho la risa para ti, porque cuando Yahweh aparece, las promesas se cumplen, la imposibilidad se va. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién hubiera dicho? Pero Yahweh ha hecho la risa, y por eso ella agarra y le coloca a su hijo Yitzhak. ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién lo pensaría lo que el Eterno iba a hacer contigo? Pues así como lo hizo con nuestro Padre, así lo hará también con nosotros. Él hace la risa y el gozo para su pueblo, de tiempo en tiempo, de Shabbat en Shabbat. Verso 8. El niño creció y fue destetado, y Abraham dio un gran banquete en el día que Yitzhak fue destetado. Pero como nuestro Padre, él estaba acostumbrado. Usted ve la vida de nuestro Padre, eso es impresionante. Él pasaba por un proceso y de repente el Eterno le da la victoria, y no había terminado ese cuando ya entraba en otro. Y su confianza otra vez, aquí, hasta aquí la historia. Cónchale, vamos a seguir leyendo, verso 8. Pero Sara vio al hijo de Agar, la Misrayimí, el otro hijo de él, quien Agar le dio a Abraham, se burlaba de Yitzhak su hijo. Así que Sara dijo a Abraham: echa fuera a esta esclava y a su hijo, no tendré al hijo de esta esclava como tu heredero junto con mi hijo Yitzhak. Imagínese usted el conflicto de nuestro padre Abraham, que vea lo que dice la palabra. Primera vez que yo creo que la palabra, o no sé si lo dice en pasajes anteriores, pero fíjese lo que dice aquí el verso 11. Abraham se puso muy afligido sobre este asunto de su hijo. Imagínese usted. Yahweh hizo la risa y vino, pero de repente el Eterno lo permitió. Vino otro proceso. Ahora llegó Sara y le dice: hey, echa al otro hijo, al hijo de la esclava, para afuera, échelo. Y dice que él se puso muy afligido. Le afectó. Es como que el Eterno llegue y te dé la orden: mira, ese hijo que tienes allá, sácalo fuera de tu casa. Si yo saqué a mi hijo, a mis hijos de mi cuarto, a que fueran a dormir solos, y a la medianoche ya me estaba pasando con ellos, y me iba para allá en las noches. Entonces tuvimos meses, creo yo, sin dormir bien, ahí viendo, pendiente, están durmiendo viendo. Merece la orden del Eterno: mándalos fuera. Dice la palabra que él se puso muy afligido. Eso es lo que algunos por allí llaman el síndrome del nido vacío. Es que llaman eso por ahí, cuando síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van, cuando quedan solo con la pareja. Entonces donde el Eterno dice: epa, aférrate a mí, aférrate a mí. Entonces, claro, Abraham dice que estaba muy afligido, amado, muy afligido. Y no es nada que Abraham, como todo buen padre, fue a buscar el consejo de Yahweh. ¿Qué es esto que está pasando aquí? Este conflicto, esta crisis. Y Yahweh le dice, vea lo que le dice Yahweh, verso 12. Pero Elohim dijo a Abraham: no dejes que la palabra referente al niño y referente a la esclava sea oída delante de ti. Escucha todo lo que Sara te dice, porque es en Yitzhak que será llamada tu cera. Imagínese usted. Yo imagino que, bueno, cualquiera quizás entraría en uno: bueno, ¿será que esta mujer se está dejando usar por el Eterno? O a Satán se está metiendo por ahí. Llega, fue donde el Eterno, y el Eterno le dice: escucha a su mujer, escucha a Sara, porque ahí hay propósito en lo que está pasando. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Porque en medio de toda crisis el Eterno tiene un gran propósito, y ese propósito es para bien. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Verso 13. Dice:
pero yo también haré una nación del hijo de la esclava, puesto que él también es tu cera. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? ¿Vieron que en todo hay propósito? Seguimos leyendo. Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar y puso al muchacho sobre su hombro y entonces la despidió. Después de salir anduvo ¿qué? Errante por el desierto alrededor de Beersheba. Y errante en el hebreo significa que esa mujer se había vuelto a sus dioses. Errante, cuando vemos esa palabra en la Torá, significa muchas veces idolatría, pecado. Recuérdense que la palabra pecado viene del hebreo, el significado hebreo es errar en el blanco o no dar en el blanco. ¿Sí me está siguiendo con eso? Anduvo errante por el desierto de Beersheba. Cuando se había acabado el agua del odre, ella dejó al muchacho debajo de un arbusto de asbesto, porque la idolatría trae sequía. Dios exalta la bendita palabra del Eterno. Por eso es que usted ve territorios muchas veces áridos, secos, porque son sectores donde hay idolatría. Yo recuerdo cuando el Eterno nos permitió a mí y a mi hermana visitar República Dominicana. Nosotros hicimos unos paseos en motos y en esos paseos tuvimos que pasar por lo que llaman unas colonias haitianas, porque República Dominicana está al lado de Haití. Y cuando entramos en territorio dominicano, en territorio haitiano, lo verde se detuvo y comenzó territorio árido, seco, tarántulas. Es una broma impresionante. La misma tierra, pero en la mayoría aquí exaltan al Eterno o están en eso buscándolo. Y por aquí predomina muchísimo la idolatría, porque la idolatría trae sequía. No exalta la bendita palabra del Eterno. Y dice que se le acabó el agua en el verso 15. Se le acabó el agua del odre. Ella dejó al muchacho debajo de un arbusto de abeto. Y fue y se sentó mirando hacia el otro lado como a un tiro de arco de él, porque ella dijo: no puedo soportar ver a mi hijo morir. Así que ella se sentó allí mirando hacia el otro lado y el muchacho lloró a gran voz y sollozó. 17. Elohim oyó la voz del muchacho desde el lugar donde él estaba. Y el malaj de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas temor, porque Elohim ha oído la voz del muchacho desde el lugar donde él está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo firme en tu mano, porque lo voy a hacer una gran nación. Entonces Elohim, ¿qué hizo? Abrió los ojos de ella y ella vio un pozo de agua. Así que ella fue, llenó el odre con agua y le dio al muchacho agua de beber. Y hace unas porciones anteriores o tiempo atrás, el Eterno me permitió ministrar o proclamar sobre esto, y me sigue llamando la atención algo, y es que el pozo de agua siempre estuvo frente de ella. Aleluya. El pozo de agua siempre estuvo frente de ella, pero la crisis a ella le impedía ver la solución que estaba exactamente al frente. Todo exalta la bendita palabra del Eterno. Cuando Yahweh se aparece, tus ojos son abiertos y vas a poder ver salidas donde no las había, que estaban exactamente al frente de ti y no te dabas cuenta. Nos exalta la bendita palabra del Eterno. La salida, lo único que tú necesitas para salir de la crisis está en que el Eterno te haga así y te abra los ojos. Mira lo que está al frente de ti. Allí está la respuesta a lo que necesitabas. Y tú buscando por aquí, buscando por allá, pero resulta que la salida estaba allí. Y hoy le pido al Eterno que sea abriendo los ojos de su pueblo, permitiéndole ver el pozo de agua que tiene enfrente, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que seas tú, Abba, permitiendo que tu pueblo abra los ojos y pueda ver el pozo de agua que está allí enfrente, que les va a calmar la sed y va a suplir la necesidad que tú tienes, que ellos tienen. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Elohim abrió los ojos.
Cuando Yahweh aparece, los ojos son abiertos y las salidas a las crisis son reveladas. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Y pasa este proceso, se abre pues la fuente de agua, el Eterno comienza a hacer de Ismael también un príncipe, Abraham con Yitzhak y Sara establecidos, todo en orden, pero el Eterno permite otro proceso. Vamos a ver Bereshit capítulo 22, verso 1. Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Después de todos los procesos, qué bonito decirle, Abba, tú me llamas, aquí estoy. Por obedecerte vinieron todo este poco de proceso, hermano. A mí me ha pasado. Bueno, papá, ¿cuánto no nos ha pasado de repente que el que uno tiene que hacer lo correcto, ¿vale? Y uno sabe que obedecerle al Eterno allí, eso va a traer, bueno, va a traer oposición, va a traer guerra, va a traer, mira, trae esto, firma eso, porque hay que obedecerle a lo que el Eterno dice, independientemente de lo que pueda venir. Y hoy día Yahweh nos sigue llamando y tenemos que responder, aquí estoy. Otra vez firme para obedecerte. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Dice el 2. Él dijo, toma tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Yitzhak, y ve a la tierra de Moriah. Allí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Exalta la bendita palabra del Eterno. Quizá explicar con palabras lo que aquí sucedió me quedaría corto y tendríamos que tomar pues muchos Shabbat de estudio. Porque para nosotros poder entender, dice la palabra del verso 3, fíjense lo que hizo. Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su asno, escuche esto, madrugó para obedecer la voz del Eterno. Eso es amor, eso es amor. Y de hecho escuchaba un rabino decir que esta es la primera vez donde aparece la palabra amor en la Torá. Salta la bendita palabra del Eterno. Primera vez que aparece la palabra amor en la Torá. Al que amas, a ese, entrégamelo como una ofrenda quemada. Dice la palabra, no entró en crisis. Al siguiente día, bien temprano, tempranito, madrugó por ir a obedecer. Ensilló su asno y tomó a 2 de sus muchachos con él, junto con Yitzhak su hijo. Cortó la leña para la ofrenda quemada, salió y fue hacia el lugar que Elohim le había señalado. Al tercer día Abraham levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia. Abraham dijo a sus muchachos, quédense aquí con el asno. Yo y el joven iremos allí, exaltaremos y regresaremos a ustedes. Pastor, pero no es un pecado sacrificar a los hijos. Está establecido en la Torá, era una práctica pagana. ¿Sí o no? Era una práctica pagana. Pero para nosotros entender esta dimensión, y por eso me fui detalle a detalle desde que arrancamos. Amados, Abraham, nuestro padre Abraham no era ningún loco. ¿Cuántos aquí han comido con ángeles? Dígame la verdad. ¿Cuántos aquí se han sentado, han comido con ángeles, han hablado con Yahweh, han negociado con Yahweh? Hey, no destruya esa nación. Nuestro padre Abraham estaba en un nivel espiritual muy elevado. Exalta la bendita palabra del Eterno. Un nivel espiritual que muchos de nosotros todavía no alcanzamos a comprender. Imagínense esto, nuestro padre Abraham fue un hombre que a los 100 años de edad tuvo un hijo, con una esposa que era estéril. ¿Cuántos de usted conoce hoy día que hayan pasado eso? Levante su mano. Un hombre que negoció con Yahweh
que no destruyera una nación. Un hombre que negoció con Yahweh y con el Eterno, o que hablaba con él cara a cara, que celebró Hamatzá en su misma presencia con ángeles, con malajín del cielo. Niveles. Por eso es que para entender esto tenemos que entender el nivel espiritual en el que estaba nuestro padre. Decir, no, bueno, Abraham, mira, iba a asesinar a su hijo. Nuestro padre Abraham, usted sabe lo que, y ya vamos a ver el paralelismo con el nuevo pacto. Nuestro padre Abraham fue a ese monte con la idea de traer la inmortalidad a la tierra. Repito, nuestro padre Abraham fue a ese monte con la idea de traer o abrir la puerta para que el hombre tuviera acceso a la vida eterna. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. ¿Tuvo pesado eso? Por eso es que Él dice, iremos allí, exaltaremos, ¿y qué? Y regresaremos. Porque Él sabía que Yitzhak no se iba a quedar allá. Exaltan la bendita palabra del Eterno. Vamos a ver qué dice Ibrín, capítulo 11, verso del 17 al 9. Por la confianza Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Yitzhak como sacrificio. Sí, él ofreció a su único hijo, el que había recibido la promesa, a quien le fue dicho, lo que es llamado a tu cera será en Yitzhak. 19. Escuche esto, repítalo conmigo. Porque ya había creído hasta que Yahweh podía resucitar a los muertos. Y figuradamente, él así lo recibió. Él sabía que el Eterno tenía el poder para resucitar. Y él decía, bueno, si a través de mi cera todas las familias de la tierra serán bendecidas, hay una puerta para la vida eterna que se va a abrir con este acto profético. Amados, son niveles. ¿Sí me está siguiendo? Por eso es que tenemos que entender que nuestro padre no era cualquier loco que no tenía emuná. Nuestro padre era un hombre que comía con ángeles, que de su intercesión dependía la salvación de naciones enteras. ¿Sí me está siguiendo? Ese era nuestro padre. ¿Sí me está siguiendo con eso? Por eso, fíjese lo que dice, volvemos a Bereshit 21, verso 7. 22, perdón, verso 7, por donde íbamos ahorita. Vamos al 6. Abraham cogió la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre Yitzhak su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos siguieron juntos. Escuche esto. Yitzhak habló a Abraham su padre. Mi padre. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Él dijo, yo veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Verso 8 dice, Abraham respondió, Elohim se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos seguían juntos. ¿Cómo seguían? Iban caminando y en ese momento Yitzhak supo que algo trascendental estaba ocurriendo y dice la palabra que aún, porque Yitzhak, ¿qué edad tenía cuando el sacrificio? ¿Qué edad tenía? ¿Cuánto? 37. 13, Francisco. 32. Ok, lo dejamos el número exacto para la segunda en la tarde. ¿Cuántos dicen la bendita palabra del Eterno? Pero ¿a qué me refiero? Que no era ningún niño, no era un bebé. ¿Sí me está siguiendo con eso? Tenía la potestad de cargar leña en sus hombros, iba caminando con su padre y siguió caminando juntos. Por eso es que la emuná de Abraham fue transmitida a su hijo. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno.
Y dice que siguieron caminando, pero ambos estaban esperando un cordero. Exalta la bendita palabra del Eterno. Yahweh se proveerá de cordero. Papá, ¿dónde está el cordero? Yahweh se va a proveer de cordero, hijo mío. Seguimos. Ellos llegaron al lugar que Elohim le había dicho y Abraham edificó el altar allí. Puso la leña en el orden y aquí está lo que se conoce como la atadura de Yitzhak. Ató los pies de Yitzhak su hijo y lo acostó sobre el altar, sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Verso 11. Pero el malach de Yahweh lo llamó desde el cielo: Abraham. Él respondió: aquí estoy. Él dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ahora yo sé que tú eres un hombre que teme a Elohim, porque por amor a mí no has retenido tu hijo amado. Verso 13. Abraham levantó sus ojos y miró, y allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos por sus cuernos. Abraham fue y cogió el carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Escuchen algo. Ellos iban subiendo y estaban esperando un cordero, pero en lugar de un cordero apareció un carnero. Exalta la bendita palabra del Eterno. ¿Aló? Porque el cordero no era para ese momento, el cordero venía para después. Ajá. Fíjese esto. Para que un sacrificio sea aceptado, tenía que ser ofrecido con sinjat, con alegría. Imagínese usted en ese momento la emuná de nuestro padre Abraham. Hey, vamos, hijo mío, Yahweh se proveerá de cordero. Y toma y lo ata, y estaba allí dispuesto, pues allí ofreciéndolo al Eterno. Y con sinjat, con alegría, con gozo. No dice que estaba llorando, que estaba ahí nervioso, no. Con gozo, porque así se ofrecían los sacrificios. La confianza de Abraham fue tan grande que él creyó que su hijo iba a ser engendrado de forma milagrosa antes de venir a la tierra. Y fue tan grande que él creyó que su hijo iba a resucitar. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. La misma emuná que tenemos que tener nosotros, que el hijo fue engendrado de forma milagrosa y que el Yahshua resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Y dice Romillahu capítulo 4 verso del 17 al 21. Esto de acuerdo con el Tanaj, donde dice: yo te he nombrado para ti para ser padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre ante los ojos de Yahweh, porque él confió en Yahweh como el que da vida a los muertos y llama a las cosas que son inexistentes a la existencia. 18. Pues ya su esperanza había desvanecido, pero en esperanza él confió que él realmente sería el padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho: mucha será tu cera. 19. Su confianza no se debilitó considerando su propio cuerpo, que estaba como muerto, ya que tenía alrededor de 100 años, o cuando sabía que la matriz de Sara estaba muerta también. Verso 20. Él no decidió, repite eso conmigo, él no decidió en contra de las promesas de Yahweh. Exalta la bendita palabra del Eterno. Por falta de confianza, por el contrario, a él le fue dado vigor mientras dio la gloria a Yahweh. 21. Pues él estaba totalmente convencido que lo que Yahweh había prometido lo habría de cumplir. Es decir, si el Eterno le había prometido descendencia en Yitzhak, él sabía que Yitzhak regresaría con él después de exaltar en ese monte. Porque había una parte del relato de la promesa que no se había cumplido. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? El Eterno me prometió un hijo a través de él, es decir, nietos. Decir que aquí esto no puede ser, el Eterno algo grande va a ser aquí. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Y dice entonces que de repente él voltea y se encontraron un ¿qué?
Un carnero porque el cordero quedaría para después. Y un carnero sirve para realizar los instrumentos en el templo. El carnero fue la preparación para el cordero que venía. Porque el carnero, de los cuernos salen los shofar. Exaltan la bendita palabra del Eterno. El carnero, de sus muslos salen flautas. El carnero, de su cuero salen tambores. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. Johanán capítulo 1 verso 29, ¿qué dice? 29. Pero el cordero vendría más adelante. Dice, al día siguiente Johanán vio a Yoshua viniendo hacia él y dijo: miren el cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. El cordero que nuestro padre esperó allá, vino aproximadamente hace 2000 años acá a la tierra y se manifestó, y el que lo vio, él vio al Padre. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Y entonces fíjense lo que sigue diciendo Bereshit capítulo 22, sigue diciendo allí donde estamos leyendo, Bereshit capítulo 22, 7 creo. Dice: Abraham llamó el lugar Yahweh Yireh. Yahweh se ocupará, Yahweh proveerá. Como es dicho hasta este día, en la montaña Yahweh es visto. Cuando Yahweh se aparece, Yahweh provee. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Él provee. Aleluya. Ahora fíjense lo que dice el 15. El malach de Yahweh llamó a Abraham una segunda vez del cielo. Él dijo: he jurado por mí mismo, dice Yahweh, que porque tú has hecho esto y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado, yo en verdad bendiciendo te bendeciré. Yo en verdad multiplicando te multiplicaré tu cera a tantos como hay estrellas en el firmamento o granos de arena en la costa del mar. Tu cera poseerá las ciudades de sus enemigos. 18. Y por tu cera todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿Por qué? Porque tú obedeciste mi orden. 19. Ahora fíjese lo que dice. Así que Abraham regresó a sus muchachos. Ellos se levantaron y fueron justos a ver Sheba. ¿Qué cosas que no dice que Yitzhak bajó? Dice que Abraham regresó a sus muchachos. ¿A quién los muchachos? Los que lo estaban esperando allá abajo. Pero no dice nada de Yitzhak, guarda silencio. Y Yitzhak vuelve a aparecer en la Torá 2 capítulos más adelante, cuando se está encontrando con su novia Ribca. Todos exaltan la bendita palabra del Eterno. ¿Qué cosas que el cordero que quita el pecado del mundo apareció y subió al monte? Y fue allá entregado en el madero. Pero más adelante, y hay un tiempo donde no se dice nada de él, ¿verdad? Pero hay un tiempo donde él regresa a encontrarse con la novia. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey? Aleluya. Ponte de pie un momento. Y algo que tenemos pues que entender es que independientemente de las subidas, de las bajadas, de los procesos que el Eterno nos permite vivir, Él sigue estando con nosotros y aquí estamos nosotros para Él. Abba, yo hoy te pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach que fortalezcas a tu pueblo,
Hoy te nos apareces a nosotros en este Shabbat, y cuando tú te apareces, las puertas se abren. Cuando tú apareces, los milagros ocurren. Independientemente del tiempo, de los 38 años, de los 100 años que tengamos quizá esperando algo, cuando tú te apareces, las promesas se cumplen. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, yo te pido que le des la fortaleza a tu pueblo, la misma que le diste a nuestro padre Abraham, para seguir confiando y creyendo en que tú eres fiel y lo que tú prometes lo cumples. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach te pedimos que abras los ojos del pueblo. En el nombre de Yahshua HaMashiach yo te pido, Abba, que así como hiciste con ese paralítico en ese momento, que puedas ser tú trayendo el milagro, que puedas ser tú trayendo la provisión, que puedas ser tú revelándote como el Yahweh Jireh, el que provee, el que se ocupa. Que en este Shabbat puedas ser tú, Padre eterno, haciendo traspasar a tu pueblo los límites a los cuales has sido sometido. Puedas ser tú rompiendo las limitaciones en el nombre poderoso y grande de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Que hoy los límites se rompan. Que hoy tu preciosa presencia pueda sanar lo que deba ser sanado. Aún y cuando sea algo inesperado para la gente, que hoy tu pueblo se apegue a ti, a tu Torah, a tu palabra, que se aferre con gozo, no importa si están en un tiempo como nuestro padre Abraham, afligidos quizá por una situación sobrevenida que no esperaban, Padre, pero dice la palabra que nuestro padre Abraham se apegó a tu voz y que tú usaste esa situación para traer una gran bendición, que esa situación también era de propósito. Hoy te pedimos que tu preciosa presencia nos ayude, que tu Torah, tu palabra nos fortalezca a dar pasos firmes, que tu Ruach HaKodesh nos dé sabiduría para dar cada paso y obedecerte independientemente de las consecuencias que puedan venir, para que se cumpla ese salmo que dice: bendecido es el hombre que teme a Yahweh, grandemente se deleita en sus misbod. Así como vuestro padre Abraham se deleitó en tus misbod, nosotros nos deleitamos en ti también, en tus misbod, en tu Torah, en tu palabra. Nosotros cumplimos lo que tú has demandado, Abba, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Hoy te pedimos, Padre eterno, que nos guardes, que nos liberes, que rompas limitaciones, que nos ayudes en medio de esas circunstancias que quizá le han dado temor a tu pueblo. Hoy te pedimos que nos fortalezcas en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Te pedimos que nos des y que siembres en nuestro corazón la importancia de buscar tu palabra, de buscar tu Torah, para entender que de nosotros puede depender la vida de multitudes. La salvación de muchas personas pudiesen estar en el hecho de que nosotros guardemos o no tu Torah. Hoy te pedimos que siembres esto en nuestro corazón y que nos des la confianza, Padre eterno, para seguir avanzando y obedecerte a pesar de cualquier circunstancia. En el nombre poderoso y grande de Yahshua HaMashiach te damos muchas gracias. Toda gloria a ti, Padre eterno. Te damos gracias en el nombre poderoso y grande de Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Tu presencia quiero estar, entrar a tu lugar de exaltación. Hoy quiero que me lleves a la roca que es más alta que yo, habitar en ti. Pon en mí un nuevo corazón, Yahweh. Pon
mis labios nuevo cántico, mi adoración. Traído ante ti, oh mi rey. Puedo ver ángeles entonando una canción y así te saltaré, gloria al Rey. Por en mí un nuevo corazón, mis labios nuevo cántico, mi Aleluya, al Rey de Dios. Aleluya, Rey de Dice tu palabra, ya Abraham llamó al lugar Yahweh Jireh. Yahweh se ocupará, Yahweh proveerá. Como es dicho hasta este día, en la montaña Yahweh es visto. Abba, tú eres nuestro proveedor, nuestro suplidor. Y dice tu palabra que tú nos conoces. Así dijiste de nuestro padre Abraham, porque lo conozco, que él ordenará a sus hijos y su casa después de él para que cuiden el camino del Eterno, para hacer rectitud y justicia. Abba, te pido que nos permitas seguir difundiendo tu bendita palabra, tu bendita Torah, tus benditos principios a nuestros hijos, a nuestra acera, a las personas que están a nuestro alrededor, y que siempre podamos confiar en ti, que tú eres ese Yahweh Jireh, el que se ocupa de nosotros, el que nos provee, el que se ocupa de nuestras necesidades. Tú eres nuestro proveedor. Yahweh proveerá, como he dicho hasta este día. En el nombre de Yeshua te damos muchísimas gracias. Gracias por este Shabbat. Gracias por el milagro que has hecho hoy en nuestras vidas. Gracias por lo que ya hiciste, Padre eterno. Gracias por esa sanidad. Dele gracias al Eterno por lo que ya recibió. Te damos gracias por la respuesta que has traído. Gracias porque has abierto nuestros ojos. Gracias porque hoy has hecho el milagro en mi vida, en mi casa, en mi familia. Te damos gracias por la provisión que ya has traído.
Gracias por la respuesta que has dado hoy. En el nombre poderoso y grande de nuestro don Yahshua HaMashiach. Te damos muchísimas gracias. Amén. 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 Denle un fuerte aplauso al Eterno. ¿Cuántos se sienten bendecidos en este hermoso Shabbat? ¿Cuántos creen que el Eterno es bueno? Que el Eterno es compasivo. Dice la parashá que nuestro padre Abraham, 18 capítulo 18, versículo versículo 2 dice: él alzó sus ojos y miró, y allí delante de él habían ¿quiénes? 3 hombres. Al verlo, él corrió desde la puerta de la tienda para recibirlo y se postró en la tierra. ¿Qué creen ustedes que eran estos 3? Dice allí la versión que eran 3 hombres. Pero si nuestro padre Abraham estaba en una dimensión sobrenatural, ¿qué autoridad creen ustedes que tenían estos 3 hombres o estos 3 malajín? Tenían que ser de jerarquía, ¿eh? De acuerdo a la cultura hebrea, y eso se ha transmitido de generación en generación. Dicen los ancianos que estos 3 hombres, los cuales envió el Eterno, eran nada más y nada menos que Gabriel, Miguel y Rafael. Cada uno de ellos con un propósito, con una misión. Gabriel es conocido como el arcángel ¿qué? Mensajero. Él fue que se encargó de darle el mensaje a nuestro padre Abraham de que tendría un ¿qué? Miguel tuvo el propósito de, había uno que encargarse en un ejército. Cada escuadrón tiene su propósito, tiene su misión. Había uno de ellos, Miguel, era el encargado de rescatar ¿a quién? ¿A quién? A Lot y su familia, su esposa, sus hijos. Y Rafael, el encargado de ejecutar el juicio. Ustedes saben que cuando uno va hacia el mar Muerto, hay un pedestal donde los turistas normalmente acostumbran decir: mira, esa es la estatua de la mujer o de la esposa de Lot.
no sé si será verdad, pero eso se convirtió pues en una costumbre, en una tradición. Lo cierto es que dice la palabra pues que aquella mujer, ¿a causa de qué? De la desobediencia, ¿se convirtió en qué? Se convirtió en estatua de sal. ¿Cuántos saben cuál es el nombre de la esposa de Lot? ¿No saben cuál es la esposa? El nombre. Oye, gloria al Eterno. Diga Melach. Melach. El nombre de la esposa de Lot se llamaba Melach. Y Melach viene de la raíz hebrea que significa sal. De manera que el cuidado que tenemos que tener nosotros al momento de ponerle nombre a nuestros hijos. No que vamos a combinar el nombre del abuelo con el tatarabuelo. No. Usted tiene que saber lo que significa el nombre o lo que usted va a declarar sobre su descendencia, sobre sus hijos, sobre sus hijas. Y es tan terrible esto, sin duda alguna, que en esta parashá uno de los principios predominantes es el principio de ¿qué? De la hospitalidad. De allí donde nuestro Adón Yahshua HaMashiach hace mención. Cuando Yahshua hace mención, muchos por recibir extranjeros compartieron ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Con ángeles. Así es. Solo por el hecho de ser o de practicar el principio de hospitalidad, de pasar por al lado de una persona con necesidad y que la compasión te haya movido para satisfacer o cubrir la necesidad de la persona. Solo por ese hecho el Eterno permite que entonces en tu vida te cruces con ángeles. Y cuidado como con el mismísimo Yahweh, porque mientras más alta es la dimensión en la cual, porque no fue solamente con hombres que se cruzó nuestro padre Abraham, eran arcángeles. Tenía que ser de un nivel para él postrarse delante de ellos. Tenían que ser arcángeles mínimo, los más cerquita allí de Yahweh, y eran para dar mensaje, ejecutar juicio y para llevar a cabo el rescate, la salvación. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Yo recuerdo que una oportunidad estaba en la avenida Fuerzas Armadas. Estaba con un hombre, con un amigo. Él estaba reparando el vehículo. Estaba yo comenzando. Estaba en los primeros años de haber llegado acá en el estado. Y recuerdo que el capó estaban revisando el motor del carro porque tenía una falla. Y resulta que cuando yo estoy parado a un extremo del carro donde lo están revisando, y observo a la distancia un anciano que venía pero así con el rostro hacia abajo, y caminaba pero con aquella paciencia. Y cuando se acerca al hombre, al mecánico que estaba revisando el carro, le llegó y le dice: regálame para comprar una empanada, para completar y comprar una empanada. Yo estoy al lado, pero en ese tiempo pues compartía con una persona muy espiritual, y eso me permitía ver las cosas no en la carne, sino en el espiritual, en el Rúa. Y resulta que
Aquel mecánico cuando agarró, él estaba así. Cuando lo vio le dijo: vete de aquí, yo no tengo dinero, le dijo. Yo estoy observando que el Eterno quiere bendecir al hombre a través de ese anciano. Y yo estoy así. Luego que aquel mecánico, aquel hombre lo rechaza, él se dirige hacia mí y me dijo: hijo, regálame algo para completar y comprar una empanada. Yo estoy consciente de que hay algo espiritual allí, pero sin levantar la cabeza. Ese anciano no levantaba la cabeza. Yo no tenía todavía existían, para ese momento existían los billeticos de 2 bolívares, los pequeñitos. Creo que tenía como 4 o 5 bolívares. Era lo que me acompañaba para la gloria y honra del Eterno. Y saco, no recuerdo si le di 2 o 3 bolívares. Y cuando le doy los 2 o 3 bolívares, aquel anciano me habla en lenguas angelicales. Pero como yo no, imagínese usted, estaba yo en mis primeros pininos. Y yo le digo: ¿cómo? ¿Qué dijo? Fue cuando aquel hombre levantó el rostro y me dijo: hijo, te estoy bendiciendo. De manera que el Eterno prueba los corazones de los hombres. Cuenta la cultura o la tradición de los ancianos, de los Yaudín, que Melach, aquella mujer, cuando los hombres iban y tocaban la puerta de la casa a pedir pan, ella les daba sal. Terrible. De manera que cuando llega la salvación a la casa de Lot, es la compasión de Yahweh que alcanzó a aquella mujer para sacarla de esa casa, de ese lugar, y poder enviar juicio. Pero fíjense ustedes, por eso uno tiene que tener cuidado. Cuando una persona, oye, uno no sabe, de repente es un hermano que está caído, de repente te pide algo y si tú tienes, o de repente le contestas mal, oye, que aquella persona suelte una maldición, es terrible. Tiene que tener mucho cuidado, ser humilde, tener humildad. Dice, narran los ancianos de una generación a otra, que cuando aquella mujer, en vez de darle pan, le daba sal, dice que aquellos hombres clamaban al Altísimo para que trajera juicio sobre aquella mujer. Diga Melach. Viene de la raíz hebrea que significa sal. No sal de salir, del verbo salir, no. Sal de esa de la que se usa en la cocina para salar la comida. Exaltamos la gloria del Eterno. Por eso es que Yahshua hace mención acerca de que muchos por recibir extranjeros, algunos por recibir extranjeros, comieron con ángeles. Es tan tremendo que las mismas letras que se usan para escribir sal o melach son las mismas que se usan para escribir pan. ¿Usted está entendiendo? Las mismas letras en hebreo, creo que la lame, la hei y la otra, y la men, las mismas letras, solo que cambia el orden. Amén. De manera que esto significa que cada uno tenemos la potestad de decidir qué queremos ser. Si queremos ser sal o queremos ser pan. Cuando en la asamblea primitiva
habla acerca de que compartían el pan. Es el símbolo. El pan es lo que representa el acercamiento a tus hermanos. El pan significa, el partir el pan representa el acercamiento a nuestro Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Él es el pan de vida. Por lo tanto, tenemos que ser dadivoso, bondadoso, hospitalario. Eso nos permite acercarnos a Yahweh. Entonces está en es nuestra potestad o nuestra decisión ser pan o ser melach, sal. Exaltamos la gloria del Eterno. Una de las cosas que me impactó, ¿no?, en este viaje, recuerdo que aquel hombre que sirvió de guía, él dio una explicación en el autobús cuando invocábamos el Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Este otro domingo, ¿no está por ahí? Él está cuidando los carros a lo mejor. Aquel hombre dijo: ¿saben qué? Para muchos rabinos y para muchos ancianos, cuando van a hacer mención acerca del Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, ahí fue donde entendí que la prueba no fue para Abraham. La prueba no fue para Abraham. ¿O es que acaso el Eterno no sabía lo que había en el corazón de Abraham? Yo sé que tú me amas. Los ancianos, cuando van a invocar al Elohim de nuestros padres, ellos dicen: el Elohim de nuestros padres, Abraham, el Elohim de nuestro padre, hijo de la obediencia, y el Elohim de nuestro padre, Jacob. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Hijo de la obediencia. No hagan esa maldad de dejar al pueblo así, de no saber qué edad tenía Yitzhak. 37 años tenía. Un hombre hecho y derecho. Exaltamos la gloria del Eterno. De manera que no es como nos los pintan, un niño. No. De manera que la prueba no fue para nuestro padre Abraham, sino para Yitzhak. Imagínese usted: Padre, amárrame mis manos y amarra mis pies, y ponerse allí esperando que nuestro padre Abraham hiciera el sacrificio. No puso resistencia. Por eso es que es conocido como hijo de la obediencia. Dice en Filipenses capítulo 2 versículo 4, creo que es. Vean la similitud. Capítulo 2 versículo 8. Se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte. Y la muerte la estaca como un criminal. Por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo. ¿A quién representó Yitzhak? A Yahshua. ¿Entendieron? Yitzhak representó al Mesías, hijo de la obediencia. Amén. Es obedeciendo los misbó,
es obedeciendo la bendita palabra, la bendita Torah de Yahweh, que podemos agradarle al Altísimo. Eso realmente a mí me impactó mucho cuando, oye, porque, o sea, el título de ser hijo de la obediencia es porque le obedeció en todo. Amén. Es nuestra potestad entonces decidir qué queremos ser. Si queremos ser instrumento para acercarnos al Eterno, o ser sal para alejarnos o separarnos. Es nuestra potestad, tenemos nuestra potestad de ser instrumento para que otros se acerquen a Yahweh, o ser sal para que se alejen de su presencia. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que administrar lo que el Eterno, bien lo que el Eterno nos ha dado. No debemos olvidarnos, aun cuando el Eterno le ha placido entregarnos la Torá, no podemos olvidarnos de practicar la compasión, de practicar la bondad, de practicar el ser dadivoso, de practicar el perdonar a nuestros hermanos. No podemos olvidarnos. Tenemos la Torá. Por eso fue que Yahshua les dijo: sepulcros blanqueados. Recitan la Torá, pero su corazón está lejos de mí. No podemos olvidarnos. El hecho de que tengamos la revelación del Shabbat, tengamos la revelación de su bendito nombre, el hecho de que tengamos la revelación de sus santas o kadoshim convocaciones, no podemos olvidarnos de hacer el bien, aún con aquellos que no tienen el conocimiento. Debemos ser aún más humildes para ser pan, para servir de pan, y hacer que otros que están lejos del Padre puedan acercarse y venir a Él. Más aún nuestra familia. Más aún nuestra familia. Y sabes que cuando meditaba en esta parashá, me hizo recordar a la parábola del samaritano. ¿Quiénes actuaron correctamente? ¿El coaní o el cohen? ¿El levita o el samaritano? El samaritano, porque fue movido a compasión por aquellos hombres, o por aquel hombre que había sido objeto de agresión, de robo y de agresión. De manera que no es solamente la Torá, no. La Torá es lo que va a fortalecer tu emuná, tu confianza, tu fe. Pero no debes olvidar de practicar el bien. No debes olvidar practicar la compasión, de perdonar a tu hermano, de perdonar a tus padres, de perdonar a tu esposa, de perdonar a tu esposo. Una cosa debe llevar, va agarrada de la mano con la otra. Y por eso allí es donde son llamadas. Cuando Yahshua agarró y mandó a aquellos 70, no les dijo: vayan de casa en casa. No. Cuando lleguen a un lugar, a un barrio, a una urbanización o a un lugar determinado, ¿a quiénes tienen que buscar? Ubicar a un Ben Shalom, a un hombre de paz. Y allí te establece. Porque donde hay paz, donde hay shalom, allí estará la presencia de Yahweh. No es brincar de aquí para allá, no. Si fue el Eterno que te dirigió llegar a ese lugar, es porque Él te va a respaldar. Y Él va a hacer la obra, a perfeccionar la obra en ese lugar. Amén. Ben Shalom,
hombre de paz. Casa de Shalom. Amén. De allí es donde viene casa de Shalom. Amén. Dale un fuerte aplauso al Eterno.